Él nos unió, hijos de todo pueblo. Este es el tiempo de alzar la voz. No escucharé al miedo, mi mirada pongo en el cielo. En tu gracia firme estoy, tú me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé, mi esperanza está en él. Oh, 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 Cristo, el que salva, la esperanza está en él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. No escucharé al miedo, mi mirada pongo en el cielo. En tu gracia firme estoy, tú me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé, mi esperanza está en él. Oh, 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 se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios. Su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios. Su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios. Su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios. Su nombre es Cristo.
está en él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. Hola, muy buenas noches, bienvenidos. Algunas personas llaman a esta semana la Semana Mayor, mayor por cuanto a su trascendencia. Algunos otros también llaman a estos días como los días santos, lunes santo, martes santos, miércoles santo, jueves santo. La cristiandad y finalmente la generalidad de la humanidad ha determinado como jueves y viernes los días de mayor importancia. Pero si recordamos que somos hijos de Dios y que creemos en aquel que envió a su Santo Espíritu en nosotros, a morar en nosotros cuando recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, pues entonces todos los días sobre esta tierra han de ser días santos. Bien, lo que realmente tiene importancia para ti, para mí, no es tanto si eso no es Semana Mayor, es lo práctico que hizo Jesús, su vida, su pasar por este tiempo, y básicamente lo que hizo también fue llevar a la práctica la palabra del Señor. Recuerden que el Antiguo Testamento era sobre lo cual trabajó Jesús y sobre lo cual se movió Jesús en las enseñanzas. Pues bien, entonces vamos a la enseñanza de hoy, Jueves Santo. Acompáñenme por favor al libro de Lucas, Evangelio del Apóstol Lucas, capítulo 22, verso número 15. Lucas 22, 15, por favor. Entonces les dijo: he tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes. De nuevo. Entonces les dijo: he tenido muchos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Padre, oramos en el nombre de Dios Jesucristo y te damos gracias. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Y te pedimos que guíes hoy nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, para que seamos aquellos hijos tuyos entendidos, Señor. Capaces, Señor, capacitados, habilitados para escuchar tu palabra, interiorizarla y llevarla a la práctica. Oramos pues, Señor, en el nombre de Jesucristo, como un acuerdo, con la guía de tu Santo Espíritu. Úsame, Señor, hoy, por favor, úsame para enseñar a tus hijos, a tu pueblo, a tu gente, a aquel que ha de llamarse tu pueblo y a aquel a quien tú le estás dando perdón de pecados por medio de Jesús. En el nombre de Jesús oramos, y el pueblo con alegría dice: amén y amén. Muy bien. La primera de muchas. Ese es el título de la enseñanza de este Jueves Santo. Es que en algunas partes y en algunas predicaciones de algunos predicadores y de algunos conferencistas he escuchado acerca de que Jesús tomó la última cena. Hay una pintura de un famoso pintor europeo, Leonardo da Vinci, que se habla acerca de la última cena. Bien, déjame decirte que no fue la última cena, sino fue realmente una de tantas, ¿cierto?, que el Señor Jesús, mientras estuvo en vida, pues realizó y participó de la Pascua, ¿cierto? Pero en este momento se trata de la primera de muchas más cenas. Y vamos a ver de qué se trata entonces. Porque cuando hablamos de la cena del Señor, en torno a la celebración de la fiesta judía de la Pascua, Jesús realmente no participó de una última cena, sino una de tantas más. Fíjate que él dice en la palabra que hemos leído de Lucas, dice: he tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Luego hay una situación particular frente a esta Pascua, y es que hay algo que viene, que va a venir posterior, después de esta acción de Jesús junto con los suyos, que va a marcar un hito, va a marcar un antes y un después de lo que es la Santa Cena o la Cena del Señor. Pero para nosotros la llamamos así, para su gente de su momento era la Pascua. Para ellos como apóstoles marcaría un comienzo, una Pascua totalmente diferente. Una Pascua en donde verían y oirían del propio Dios, del propio Creador de los cielos. Le verían no solamente ser partícipes, sino de continuar a un proceso que lo llevaría al dolor, al sufrimiento y a la muerte en este tiempo. Jesús entonces no participa de una cena como última vez, sino que en realidad fue la primera de otras más que en estos momentos usted y yo celebramos cuando nos reunimos. Salvo que para algunos la última cena del Señor entonces llegaran a considerar que Jesús está muerto.
y que no volvería a tomar la cena. Pero eso es un grave error, no solamente de lectura y comprensión, sino también de enseñanza. Porque cuando hablamos de una última cena, hablamos de que no hay forma de tomar otra más. Sin embargo, a lo largo de la enseñanza vamos a percatarnos de que Jesús dice hasta que vuelva. Y será el comienzo de una, más otra, más otra, más otra, porque permanecerá. Entonces, como Jesús no está muerto, no ha sido ni fue la última cena, sino es la primera de muchas más. Y vuelvo y repito, se realizará otra y vendrán otras mientras Jesús venga. En tanto tú y yo tomaremos esta cena en recordación del Señor y celebraremos esta cena en recordación del Señor. Pero cuando Él vuelva, cuando Él regrese, entonces sucederá algo bien particular. Y entonces Él dirá quizás así algo así. ¿Recuerdan aquella vez, muchachos, que les dije que íbamos a tomar esa cena antes de que padeciera? Bien, entonces ahora vengo a manifestar mi gloria y majestad. Entonces no vamos a tomar la cena para un doloroso acontecer, sino a un florecido, grandioso y extraordinario por venir. La cena del Señor, es decir, la Pascua del Señor, porque realmente se trata de la Pascua, fue desarrollado en un restaurante. Jesús le dice a los apóstoles, exactamente a Pedro y a Juan, es decir, vayan allí adelante y encontrar a un hombre que está llevando un cántaro. Entonces él va a entrar a un lugar y le van a preguntar a él en dónde va a tomar el maestro la Pascua con sus discípulos. Porque para ese momento, para ese tiempo, estaba localizada la acción de la celebración de la Pascua en una posada y se tenía que tomar en el lugar en el cual era residente la persona y era realmente el lugar de su origen inicial, ¿cierto? Se tomó en una posada entonces, en un lugar fresco, separado nomás porque el Señor le solicita a los apóstoles que le digan en qué lugar va a ser. Y este hombre, para cumplir unas palabras y una profecía del Señor Jesús, sencillamente lo que hace es buscar un aposento alto, es decir, un lugar alto. Un lugar alto. Entonces, omitimos algunas cosas o nos han enseñado otras cosas o quizás hemos venido considerando los eventos o la realidad de una forma diferente, sí, quizás sí. Entonces fue en una posada y fue en un lugar de la posada que estaba puesto en un lugar específico alto, en donde había frescura, en donde estaba el ambiente más fresco. Y una vez entonces se finaliza el servicio de los alimentos, de los panes sin levadura, el cordero y todo lo demás, entonces el Señor Jesús toma el pan y toma el vino y celebra allí unas palabras y menciona unas palabras allí, porque el Señor Jesús toma la Pascua tal como se le fue ordenado a Moisés, fue preparado de la misma manera como se le ordenó a Moisés, ¿cierto? Y ese momento en el cual el Señor le enseña a Moisés es previo a la salida de Egipto para salir de la libertad. Entonces el Señor Jesús toma enseguida, después de tomar la cena, ¿cierto? Entonces toma pan, toma vino y lo comparte por primera vez de muchas, de una forma distinta, entregándole a sus discípulos. Y por eso la predicación de hoy me he permitido llamarla así, la primera de muchas, porque es la primera en la cual el Señor Jesús entrega un significado distinto en lo que es la Pascua, un significado nuevo y real, porque pasa de ser ritual a ser vital. Pues entonces el Señor más bien deja como enseñanza y deja algo práctico a los suyos, a sus discípulos, y les dice, muchachos, viene algo mejor. Entonces no fue la última. Entonces, ¿qué sigue aquella primera vez? ¿Cómo o de qué manera nosotros podemos comprender la obra que Jesús desarrolló en medio de sus discípulos tomando esta cena? Primer punto, en un lugar escogido por Dios. ¿Qué significa? ¿Qué sigue de aquella primera cena? Bueno, entonces hay un lugar que es escogido por el Señor. Entonces el primer capítulo lo llamamos así, un lugar escogido por Dios. La Pascua viene del hebreo pasaj, que es pasar por encima, dejar a un lado. ¿Ok? Esa Pascua era una de las fiestas anuales, escuche, anuales, y era clave para la vida religiosa del pueblo de Israel. Luego, si Jesús está tomando esta cena con los apóstoles, no solamente los apóstoles, sino el mismo Jesús, en tiempos anteriores también celebró la Pascua. Eso es lo que vuelvo y repito. Aquí el Señor da un significado y da la enseñanza de lo que viene. En ella, al tomar la Pascua, al celebrar la Pascua, se recordaba el favor de Dios hacia su pueblo, hacia ese pueblo escogido, hacia ese pueblo separado y apartado, al sacarlo de Egipto. Y lo más importante para ellos era recordar este evento particular, esta fiesta, la fiesta de la Pascua, pues celebraba la liberación de la cautividad del pueblo de Egipto. Estaba indicada
en el lugar en que se debía realizar, en el lugar en el cual el Señor había decidido morar. Dicen las Escrituras que celebrará, bueno, leamos más bien, Deuteronomio capítulo 16, versos 5 al 8. No ofrecerás el sacrificio de la Pascua en ninguna de las otras ciudades que el Señor te dé. Lo ofrecerá solamente en el lugar donde el Señor decida habitar. Allí ofrecerás el sacrificio de la Pascua por la tarde, al ponerse el sol, que fue la hora en que saliste de Egipto. Cocerás y comerás el sacrificio de la Pascua en el lugar que el Señor tu Dios haya elegido. Y a la mañana siguiente regresarás a tu casa. Durante 6 días comerás pan sin levadura, y el séptimo día convocarás una asamblea solemne para el Señor tu Dios. Ese día no trabajarás. Fíjate que nosotros como creyentes celebramos la Santa Cena del Señor y la recordamos el día en el cual no trabajamos. Nos reunimos como iglesia, como eclesia. Entonces la Pascua estaba indicada para ser celebrada y realizada en un lugar en el cual el Señor había decidido morar. ¿Cuál entonces fue el lugar escogido por Dios para habitar, para que tú, en tu caso particular, puedas tomar la cena? ¿Estás de acuerdo conmigo? Ok, sí. Aquí en este lugar, en el templo. Por eso conviene y por eso es importante que entendamos que no debemos dejar de congregarnos. Y por eso aquellas personas que realizan la toma de la enseñanza a través de estos mensajes de manera remota, por medios virtuales, deben buscar necesariamente también asirse a una iglesia, allegarse a una iglesia de sana doctrina para poder celebrar la cena del Señor. Porque es en el lugar en donde el Señor decide habitar. Entonces, ¿en qué lugar el Señor ha decidido habitar y en qué lugar el Señor te ha puesto para que estés dispuesto a recibir de Él? Es un lugar importante. En el tiempo de Jesús, todos los judíos entonces debían ir a Jerusalén para celebrar la fiesta, la Pascua. La celebración se llevaba luego a las casas para comerlo en una cena muy especial y se comía por familias. Entonces ahora podemos comprender el motivo del confinamiento, ¿cierto? Porque estás ahora reunido en casa con tu familia y puedes celebrar la Pascua. Bueno, puedes celebrar entonces el hecho de que Jesús haya sido el Cordero del Señor. Celebras entonces con tu familia la libertad que ahora tienes. Está bien, para nosotros no hay un Egipto porque no hemos ido a Egipto, por lo menos yo no he ido a Egipto, ni siquiera el barrio Egipto en Bogotá. Pero hay algo, sí viví en un tiempo en Egipto en donde estuve esclavo a la hechicería, a la brujería, a hablar con los muertos, a la tabla ouija, a la superchería, al misticismo, al alcohol, ¿cierto? Ese fue mi Egipto. Entonces ahora que tengo la oportunidad de vivir en libertad, disfruto de compartir en familia, no solamente el consumo de los alimentos, sino el de reunirme con mi familia en la iglesia en donde el Señor me ha puesto. Convocas entonces tú a tu familia para que participe de la asamblea de la eclesia el séptimo día. O eres de los que dicen, vaya usted, mija, lleve los pelados. Entonces los pelados miran al papá que está echadote en la cama y dicen, si mi papá va, no va, yo tampoco. Y ese es el mal ejemplo que desafortunadamente los hombres han perdido y han dejado a un lado y han perdido su rol. Hombre, escúchame, tú eres pieza fundamental para que los muchachos en el futuro den un equilibrio en nuestra sociedad. Hay que sacrificar los primeros 5 años de formación, sí, lo ha aprendido esto de mi esposa, que es psicóloga, que es experta en educación e información, que es experta en dar unas charlas a los padres, y en escuela de padres hemos trabajado sobre eso. Claro que sí, y lo aprendimos y lo pusimos en práctica en nuestra casa, con nuestras hijas. Los primeros 5 años de educación de un muchacho son supremamente importantes. Hoy en día hay unas leyes y unas normas que están prohibiendo que los padres vayan a disciplinar a sus hijos. Entonces dime de qué forma va a ser la sociedad del día de mañana si hay un niño que simplemente se empecina en hacer lo que quiere y no hay forma de decirle lo contrario. Entonces estás convocando a tu familia para que participe de la asamblea de la iglesia el séptimo día, para que vengan y se reúnan en la iglesia. O sencillamente te estás ocupando tus asuntos, como por ejemplo, hay que ir a hacer deporte, hay que ir a jugar un partido. Es el día en el cual lavo el vehículo, es el día en el cual salgo a hacer el mercado. El domingo puedes hacer muchas cosas, pero siempre lo primero que tienes que hacer es congregarte con tu familia en la iglesia. Y por eso nuestra iglesia tiene un ministerio para los niños, que es el de Roca Kids. Porque entonces toda la iglesia, tanto
niños como preadolescentes, adolescentes y adultos están y estamos en la iglesia? ¿O te ocupas de otros asuntos? Durante esta semana, entonces, podrás compartir con los tuyos el significado vital de la cena, de ese nuevo pacto, además del Cordero Redentor de nuestro Señor Jesucristo, porque es por Jesús, mi querido, es por Jesús que estamos hoy libres y que vivimos libres. Es tener presente que a veces nos enredamos mucho en comer el pan sin levadura, en llegar a tal hora y hacer tal cosa, en desarrollar esto y lo otro, pero ¿sabes qué, mi querido? Lo realmente importante es leer el mensaje de Jesús y llevarlo a la práctica. Porque el hecho de comer pan sin levadura, de aderezar la carne del cordero con hierbas amargas y una salsa, ¿sí?, de tomarse el vino y de recitar algunos salmos y algunas oraciones, pues sencillamente son actos que se repiten, se repiten, se repiten. Pero tu vida cambia. Necesariamente tu vida y la vida nuestra tiene que cambiar después de tomar la cena del Señor. Durante esta semana entonces hemos de compartir realmente con los nuestros el significado vital y no ritual de lo que es una Semana Santa. Escuchaba a un periodista decir que esta semana era una semana de recogimiento. Pues todas las semanas son de recogimiento, mi querido. Respeto su posición, pero aclaro, todas las semanas son semanas de recogimiento y de evaluación interior hacia el hogar, hacia el reino privado. Porque durante 7 días, a partir de ese día en adelante, entonces el pueblo de Israel empezaba a comer pan sin levadura, pero seguían haciendo las mismas cosas de antes, cosa parecida a lo de hoy. Entonces mucha gente inicia procesos sacrificiales, pero continúa repitiendo los mismos eventos de su vida. Los acontecimientos, mi querido, del Antiguo Testamento, lo que estaban haciendo era prefigurando lo que venía después. Mostraban de manera parcial lo que en el Nuevo Testamento llegaría a ser de pleno cumplimiento. El pastor Darío lo enseña de esta manera. Nuestra visión de Casa sobre la Roca como Iglesia Cristiana Integral lo ve de esta manera. El Antiguo Testamento es una obra gris, una construcción, una casa que está en construcción, que está en obra gris, es decir, se ven los ladrillos, se ve la marca del cemento, se ve el piso de tierra o se ve el cemento echado por encima, pero falta entonces la tableta o el piso de mármol, o falta el porcelanato, o falta el estuco, o la frisada y la pintada, en fin. El Nuevo Testamento es eso: el porcelanato, el mármol, el piso limpio, las paredes ya definidas y pintadas, amoblada la casa. Antiguo Testamento, obra gris; Nuevo Testamento, obra terminada. La liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto anunciaba de igual manera la liberación de toda la humanidad. Sale el pueblo cautivo de Egipto, aquí está el Señor diciendo que todo aquel que en él crea no se pierde, sino que tiene vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo el que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Hablamos unos miércoles atrás acerca de ese evangelio que está sencillamente comprimido y resumido en esa fracción de esa palabra, ¿cierto? Pues entonces déjame decirte que está prefigurándose desde el antiguo Egipto, cuando sale el pueblo de Israel, la liberación de la humanidad de la esclavitud, del pecado y de la muerte, porque por el primer hombre llega muerte, o bueno, llega enfermedad, o llega debilidad, enfermedad y muerte. Segundo, ¿qué más tenemos que considerar? ¿Qué otro elemento sigue a esa primera? ¿O qué debemos nosotros considerar de esa primera cena del Señor? Además de que es un lugar escogido por Dios, y es un lugar que tú tienes que comprender y que tienes que empezar a atender, y en el cual tienes que afirmarte y asirte para empezar a dar. Bueno, pues entonces vamos a mirar que hay unas instrucciones claras. Segundo capítulo, unas instrucciones claras. Como es reconocida en el Señor Jesús la obediencia, dice que Él que Él renunció a todo lo suyo, ¿cierto? Y que aprendió a obedecer. Se hizo hombre y aprendió a obedecer, es decir, que la obediencia se aprende. Pero aquí el Señor Jesús nos da muestra de esa obediencia que es reconocida en Él. Y en esta ocasión entonces lo que hace es que sigue las instrucciones que se le dieron para celebrar la Pascua. Los judíos decían que el Señor Jesús no cumplía con las acciones de la ley de Moisés. Perdóname, pero es que también pagó el impuesto del templo. Y eso lo hablamos también en los domingos anteriores acerca de lo que es el verdadero diezmo. Que usted y yo somos meros administradores. Y Jesús lo que vino a decir es aquí: óyeme, espérame, yo soy el Hijo de Dios, soy el Rey, tengo que pagar impuestos por mí mismo. Por eso es que Jesús sencillamente señala esa acción como que yo no debo pagarlos.
lo hace la reina Isabel, lo hacen los reyes de la tierra en estos momentos, en el siglo XXI. ¿Por qué razón entonces Jesús tenía que hacerlo? Sin embargo, Jesús dice, pero para no ser piedra de tropiezo. Entonces Pedro ve, pesca con un anzuelo, y es la primera vez que lo menciona así. Pesca con un anzuelo y saca ese pez, abre la boca, saca la moneda que encuentras allí y paga tu impuesto y paga el mío. Luego el Señor Jesús viene a dar cumplimiento a las instrucciones que se estaban dando. Eso es lo que viene a cumplir, pero viene a llevar a la práctica ese cumplimiento. Es como si usted y yo estamos leyendo la palabra del Señor hoy, simplemente la leemos y la ordenamos, háganla ustedes, pero yo no la haga. Y entonces Jesús dice, ustedes hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. ¿Qué es lo que dice Jesús? Ustedes están escuchando la palabra, entonces esa palabra que escuchen lleguen a la práctica. Por eso cuando usted y yo oímos la palabra, la ponemos en acción, visión en acción. Bueno, entonces pues déjame decirte que Jesús celebra la Pascua tal cual como era debido y tal cual como era indicado. Él no estaba interesado en su abolición, sino más bien enseñarle o hacer que sus discípulos y los que le seguían conocieran por qué y el porqué de la Pascua. Porque se toma un cordero que nunca había sido un cordero sin mancha, un cordero que nunca había sido usado para trasquilar o para esquilar, pues para quitarle la lana y para hacer producido a su dueño algo, ¿cierto? Entonces ese cordero sin mancha es tomado para el sacrificio. Pues aquí entonces está Jesús diciéndole, mire, ¿sabe qué, muchacho? Viene algo que va a acontecer y me va a llegar a mí a un padecimiento. Pero entonces tomemos esta cena, tomemos esta Pascua, celebremos esta Pascua porque viene algo extraordinario. Y será la primera de muchas. Entonces Jesús está empeñado en que sus discípulos comprendan el propósito de la misma en el nuevo pacto. Su pueblo recibiría realmente la libertad y el perdón de sus pecados, claro que sí. Mateo capítulo 1 verso 21 dice que Él vino a su pueblo al perdón de sus pecados. Todos los pecados, mi querido, si tú crees en Jesús y te haces su pueblo. Entonces Jesús viene para la libertad y el perdón de su pueblo, ¿cierto? Viene para liberarles el alma y el espíritu al nacer de nuevo a través de esa nación reconciliada con el Padre. Y entonces el Padre sella a esa nueva nación, a ese pueblo escogido, a ese real sacerdocio, lo sella con el Espíritu Santo la promesa. Y entonces miremos las instrucciones que le deja el Señor, no solamente las que sigue lo que viene en la Pascua, según lo que enseñó Moisés y lo que dejó instituido el Señor a Moisés o a través de Moisés, sino mire lo que dice el Señor en el libro de Lucas 22:7. Cuando llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura, en que debía sacrificarse el cordero de la Pascua, Jesús envió a Pedro y a Juan, diciéndoles, vayan a hacer los preparativos para que comamos la Pascua. Fíjate que Jesús da las instrucciones porque él lo que iba a hacer era comer la Pascua. No dice, pelados, vamos a acabar la cena, vamos a acabar la Pascua, esto va a cambiar. Aquí llegué yo y esto se acabó. No, Señor. Muchos de los que dicen es que el diezmo fue abolido. Muchos de los que dicen es que el Señor vino y abolió tal cosa. Pero espérame, es que Jesús vino a decir es que la ley se volvió algo de un requisito y exigencia, pero no vivencia. Por eso hay que convertir la creencia en vivencia. ¿Qué clase entonces de instrucciones está entregado el Señor para que goce de paz y libertad? Por ejemplo, que perdonemos. Por ejemplo, que si viene una acción repetitiva en nuestra mente acerca de un resentimiento, un rencor o que se está generando amargura en mi corazón, pues que tomemos esa acción y la llevemos a los pies del Maestro y la entreguemos allí. Y que deseamos pasar por alto la ofensa. Y que no deseamos el mal a nadie. Y que tampoco deseemos o codiciemos las cosas que tiene el vecino. Que honremos a nuestros padres y a nuestra madre. Pero que no por eso significa entonces que andamos pendientes o dependientes de ellos a nivel financiero, porque por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán uno solo. Que honrar a padre y madre significa estar atento con ellos, estar dispuesto y atento a ellos. No solamente consentirlos, amarlos, sino también respetarlos y ponerles límites, porque recuerde, el que cría es el padre, no el abuelo. El abuelo está llamado para otra acción. Entonces, ¿qué clase de instrucciones
te ha entregado el Señor para que tú goces de paz y de libertad. ¿Acaso no te dice el Señor que no ames al dinero porque entonces aborrecerás al uno y querrás mucho al otro? Que la raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Acaso el Señor no nos dice que no nos preocupemos por las cosas que han de venir, que comeremos, que vestiremos? Porque el mismo Salomón, que tuvo tanto esplendor, ni siquiera puede vestirse o mostrar el mismo esplendor y belleza que las rosas que están en el campo. Que la copa, la sopa y la ropa, el Señor se encarga de proveerlo cuando nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, porque esas cosas adicionales porque aquellas cosas van a ser añadidas. Que pongamos al Señor por encima absolutamente de todo, no que idolatremos o a una enfermedad, o a una persona, o a un problema, o a una situación, o una condición. Que no matemos. Que no matemos a un niño cuando le digamos, usted sí es necio, porque es decirle fatuo. Y fatuidad, esa palabra de fatuidad es decirle necio, y necio es muerte. Que no robemos, entonces que no recibamos sobornos, que no nos prestemos para los sobornos. Que no mintamos. Que no usemos el más testimonio. Bueno, entonces, ¿qué más te ha dado Dios para que vivas y goces de esta Pascua? ¿Qué tipo de acciones y en qué aspectos estás entonces siguiendo al Señor para que vivas en libertad? Bueno, cambiémoslo entonces de esta forma. ¿Qué tipo de acciones y qué tipo de aspectos, o en qué tipo de aspectos o qué tipo de áreas estás desobedeciendo al Señor que te mantienen atado y te regresan a tu pasado? Tercero, estamos hablando de que Jesús toma la primera de muchas, ¿cierto? Pero la forma como la está enseñando y la está entregando el Señor Jesús, esta Pascua, recuerde que estamos hablando de nuestro primer versículo, entonces les dijo, he tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Esta es la primera de muchas. Bueno, pues entonces, mi querido, en esta oportunidad, ¿qué sigue aquella primera vez? Sigue que el Señor escogió un lugar escogido por Dios. ¿Qué más viene? Bueno, sigue que hay unas instrucciones claras. ¿Qué instrucciones te está dando el Señor? ¿En qué lugar el Señor te puso? ¿En dónde el Señor te dijo, da fruto? Eso es una instrucción. El Señor dice, da fruto de verdadero arrepentimiento, es decir, que no sigas haciendo las cosas que venías haciendo antes cuando estabas en Egipto. Eso es una verdadera instrucción. Eso es un verdadero lugar en donde el Señor te ha puesto. Entonces, un tercero es un llamado a la acción. Es de que no nos quedemos en tanta acción religiosa, repetitiva y muerta, en tanto ritual, levantar las manos, cantar, orar, leer la Biblia, pero seguir haciendo lo del pasado en Egipto, el pecado de la inmoralidad, el pecado de la mentira, el pecado del odio, el resentimiento, en fin. Juan capítulo 13, deja una marca en Lucas, por favor, no se me vaya ahí de Lucas. Quedémonos en Lucas, porque vamos a estar yendo allí otra vez. Juan capítulo 13, verso número 3. Es un llamado a la acción. En esta primera cena, la primera cena de muchas, el Señor da una clara instrucción también. El Señor también da un lugar específico, ¿cierto? Pero el Señor también hace un llamado a la acción. Juan capítulo 13, versos 3 y siguiente. ¿Sabía Jesús que el Padre había puesto escuche bien, sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a Él volvía? Así que se levantó en la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. ¿Sabes qué hace aquí Jesús? Jesús lava los pies de sus discípulos. Jesús le lava a sus discípulos los pies. Jesús aprovecha este momento para enseñar sobre la importancia del servicio. La mayor enseñanza que ha traspasado las generaciones y que ha venido a demostrar que es la mejor manera de administrar y de alcanzar grandeza. Porque el Señor Jesús dice, ¿quieres ser grande entre todos? Entonces hazte el menor. ¿Quieres ser grande entre todos? Entonces sírvele a todos. Y se trata nada más y nada menos que de servir a los demás. Entonces el Señor da una clara instrucción. Está llamado al servicio. Y el Señor te dice, no solamente está llamado para que tú, porque la gente dice, yo sé que se debo servir. Es más, yo sirvo donde estoy. Pero es que el Señor te llama a que sirvas en el lugar en donde Él te ha puesto. ¿Listo? Porque de esa forma las personas se reúnen en congregación,
toman la cena del Señor, ¿cierto? Y de ahí en adelante sirven. Sirven en el momento y sirven en adelante. Sirven adelante y vuelven y se encuentran otra vez en el momento de la iglesia. Esta enseñanza ha traspasado generaciones, mi querido. Jesús dice que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio. Es decir, Jesús mandaba sobre todo. Pero ¿sabes qué es el Señor? Ok, yo puedo mandar a que me sirvan, pero esta parte la decido yo y voy a hacerlo de esta manera. Yo voy a servir. La humanidad se preocupa por los puestos de este mundo. La humanidad se preocupa por alcanzar los primeros lugares. ¿Eso pasa? Claro que sí, estamos llamados y la filosofía de este mundo nos está llamando y nos han ido exigiendo ocupar los lugares, y por eso hoy en día los muchachos no les enseñan en el bachillerato, sino les enseñan es a contestar las pruebas para el ICFES. En la primaria los están condicionando también para que aprendan a leer un cuestionario y sepan cómo responderlo, porque de esa manera, con las pruebas Saber Pro, tanto en la primaria, en la secundaria como en la universidad, entonces el colegio, la universidad, ocupa los primeros lugares. ¿Está mal? No, no está mal, pero deberían hacerlo enseñando. ¿Y sabes qué pasa? Hoy los profesores tienen que darle puntos a los muchachos para que dediquen también parte, no solamente de su estudio diario, sino también una parte para el estudio de las pruebas Saber. Y también en la universidad. Entonces los muchachos que no vayan pierden 5 puntos de su materia. Perdóname, solo está yendo tras un puntaje. Así, claro, es que si no alcanzamos ese puntaje, si no tenemos el promedio, pues entonces nos quitan la calificación. Nos quitan la aprobación y nos quitan ese nivel de rango para poder cobrar, para poder decir que somos una universidad importante, un colegio importante. Pero déjame decirte, a ver, yo he conocido a miembros que están en nuestro gobierno, en donde se les ha denunciado porque han cometido fraude con sus tesis. Conozco muchachos, estudiantes que han salido con muy buenas notas en las pruebas Saber Pro, pero cuando fueron a estudiar a la universidad son muchachos que hacen copia o trampa. Son muchachos que compran a los profesores, o profesores que se dejan comprar, o que se dejan comprar porque seducen a las niñas, o porque los muchachos les consiguen muchachas para que los profes se diviertan. Usted dirá, está haciendo acusaciones muy tremendas. Esa es la realidad que tú conoces. Ahora, quiero decirte algo más. Conocemos también a muchachos que para obtener un título profesional van y contratan a otros muchachos o ya profesionales graduados que se dedican a hacer tesis. Entonces hay unas personas que salen graduadas de su carrera profesional, pero ayudan a otros a que cometan fraude. Eso es lo que estamos viviendo. Entonces la humanidad se está preocupando por ocupar puestos importantes, puestos de preponderancia, porque si tú estás en el primer lugar, ¡wow! ¡Qué bien! Pero si tú estás en el último lugar, pero estás en el último lugar y estás haciendo las cosas tal cual como deben ser, ¡wow! ¡Qué mal! No, perdóname, es al revés. Es al revés. Ahora, no te digo que si tú te esfuerzas y alcanzas los primeros lugares esté mal. No, pero ten presente que si el mundo sigue esos caminos, tú no puedes seguirlos. Porque el Señor nos dice a nosotros en Josué, dice, ¿quieres alcanzar el éxito? Solo así lo alcanzarás. Medita de día y de noche en las palabras de este libro. El Señor nos contextualiza en el llamado a la acción, mi querido, en el llamado al servicio. Y por su parte, siempre Jesús buscó servir. Jesús nunca le dijo a un paralítico, ay, no, ahorita no estoy ocupado, toca que vaya y busque el día de sanidades. ¿Cuándo se...? Pedro, venga Pedro, ¿cuándo es el día de la sanidad? Ah, usted no sabe por qué. No, usted no es el administrativo Judas. Venga, Judas, usted que lleva las cuentas, usted que es encargado del dinero y todas las cosas. ¿Cuándo es que nosotros hacemos culto de servicios y milagros? Ah, venga el viernes, venga el miércoles. No, perdóname. Tú no puedes limitar a Dios ni puedes limitar el poder de Dios para que sea sanado un día. Alguna persona me preguntó unos años atrás, pastor, ¿cuándo es el culto de servicios y milagros en esta iglesia? Le dije, todos los días. Porque aunque el pastor no esté presente, el Señor es el que hace los milagros. Jesús reconoce que todo, absolutamente todo, proviene del Padre. Por lo que entonces a ti y a mí, como administradores que somos, nos corresponde entregárselo todo. Alguien puso un ejemplo como este. Si una persona gana 100 millones de dólares, escuche bien, si una persona gana 100 millones de dólares en el año, uno dice, wow, es un billete largo, ¿cierto? Okay. Debería diezmar 10 millones.
Sí, claro, el diezmo el 10%. Ofrende 1.000.000. Sí, ok, 1.000.000, sí, chévere. O sea, 10 millones de diezmo y 1.000.000 de ofrenda. Chévere. Ok. Dice entonces que va a vivir con 89 millones. Dígame una cosa, ¿será que con 89 millones de dólares no le alcanza para algunas cositas? Y le es sobrar para otras cosas. Entonces, ¿para qué acumulamos tanto si eso? Dice que aquí en esto se pierde por el hollín, por el gorgojo, por esas cosas. Entonces, lo que aquella persona enseñaba, y esa persona estaba en contra del diezmo, ¿cierto? Entonces enseñaba y decía esto, porque es que son cosas amañadas. No me estoy desviando, no se preocupe. Si gana 100 millones de dólares, debería dar el 90%, es decir, 90 millones de dólares y vivir con 10 millones de dólares, porque es que con 10 millones de dólares se vive suficientemente bien. Ah, ok, o sea, por eso se están en contra de decir y enseñar acerca de aquello que Jesús nunca abolió, sino dijo, ustedes deberían hacer aquello sin dejar aquello otro. Mateo 23, 23. Bueno, entonces, mi querido, el Señor a ti y a mí nos reconoce y nos dice, todo proviene del Padre. Él como tal se despoja su grandeza para servir a los suyos. Le pregunto, ¿usted sirve a los suyos en su casa o a usted lo viven sirviendo? Usted es el papá que llega a la casa y aquí llegó el papá, pum, zapatos vuelan, zapatos van, la mamá llega y le pone la silla, el papá se sienta, prende el televisor y empieza a mandar. O tú eres el papá que llega y ayuda. O tú eres la mamá que llega y le dice al papá, a ver mi amor, ya está el almuerzo, a ver mi amor, ya está el desayuno, a ver mi amor, la cena. Porque es que usted dice, yo no soy buena para cocinar. Ahora, no te estoy encauzando, te estoy colocando en el lugar de que tú eres de la cocina. No. Pero es que hay roles de roles, mi querido. Y tenemos que identificar esos roles. Ahora, nosotros como hombres podemos ayudar y aportar en la casa. Claro que sí, nos ponemos de acuerdo con nuestras esposas. Entonces, algunos van a decir, por eso yo me puse de acuerdo con mi esposa, que yo soy el que lavo, el que plancho, el que arropo y el que acuesto a los niños. Ok, entonces, evalúen eso a la luz de la palabra y consideren los roles tal cual como deben ser. Porque Jesús no lava a los pies de sus discípulos simplemente para decir, mire, cómo soy de chévere, ¿cierto? No, Él los lava no solamente con el agua, sino los lava con la sangre al momento de que sus discípulos nacen de nuevo por medio del Espíritu y el agua. Él le lava los pies a los discípulos, pero les dice, muchachos, voy a padecer, voy a morir por ustedes. El Señor Jesús lo que nos dice a muchos de nosotros es que nosotros criticamos mucho, pero poca limpieza hay en nosotros. Lo que el Señor Jesús nos dice es más bien límpiate. En Mateo 7 dice, no juzguen para que no sean juzgados. Dice, tú miras la paja que tiene el otro en el ojo, pero no te das cuenta la viga que tienes en el tuyo. No juzguen para que no sean juzgados. Entonces hacemos mucha crítica a muchos, pero hay muy poca limpieza en nosotros. Por favor, miremos y consideremos entonces el llamado a la acción que el Señor nos ha puesto. ¿Estás sirviendo en tu casa? ¿Sirves a tu esposa si eres hombre? ¿Sirves a tus hijos si eres el padre? ¿Sirves a tus padres si eres el muchacho en casa, la chica de la casa? ¿Sirves a los tuyos, a tus hermanos? Señora, ¿estás sirviendo a tu esposo o simplemente le estás llevando la cabeza de cosas allá para que le termine de coger bronca al vecino, no sé quién, no sé cuándo? ¿O pones en guerra a tu esposo con los demás de tu familia para que separarlos? ¿O qué? ¿Qué estás haciendo? Recuerda que la mujer sabidifica su casa. ¿Qué más tenemos que tener presente frente a esa primera de muchas cenas que realizó el Señor y que va a realizar? Y que estamos realizando nosotros. Bueno, además de un lugar, de unas instrucciones claras y de un llamado a la acción, entonces hay un motivo para recordar. Un motivo para recordar. Y está en Lucas 22 y se habla de la cena del Señor. Lucas 22, 17, 20. Luego tomó la copa, dio gracias y dijo, tomen esto y repártanlo entre ustedes. Les dijo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. ¿Se da cuenta? No es la última cena. Les dijo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Y que quiero aclarar algo, mi querido, es el fruto de la vid, es decir, la uva que es macerada y que es macerada, culturada en un lagar, y de ese lagar se saca el mosto, y de ese mosto que se saca entonces a un proceso de fermentación, es vino, es licor de uva. ¿Qué hacemos si eso fue lo que hizo Jesús? Y si lo vamos a hacer en memoria de
Pues Jesús, ¿qué fue lo que hizo? Celebró la Pascua tal cual. Y recuerden que el Señor le dijo a Moisés que después de tomar la cena tomarían vino. Entonces, cambiamos por jugo de uva, cambiamos por jugo de mora, porque es que somos tan cristianos y somos tan evangélicos en nuestro proceder que en eso cumplimos a la raya, pero hacemos morcillas para el diablo y los recursos y utilidades se los pasamos al Señor. Porque es que, vuelvo y repito lo que dije el miércoles, el fin justifica los medios para los creyentes. No es así. Si tú eres creyente, si tú eres cristiano, si tú eres hijo de Dios, no te das al soborno, no te das a la mentira, no te das a la inmoralidad sexual. ¿Por qué? Porque eres hijo de Dios. Así nomás. Tuve que realizar algunas actividades para los procesos de preapertura de la iglesia y estamos en eso. Pero me he encontrado con algunas personas que dicen ser creyentes, pero hacen cositas ahí. O sea, sí, yo te ayudo, sí, y sí. Pero no es así. Lo legal es esto. Entonces aquello es ilegal. Entonces, oye, ¿tú eres creyente? Vuelvo a la nuevo. Lucas 22, 17, 20. Luego tomó la copa, dio gracias y dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes. Les digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. También tomó pan y después de dar gracias lo partió, se lo dio a ellos y dijo: este pan es mi cuerpo entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Un motivo para recordar. Verso 20. De la misma manera tomó la copa después de la cena. Después de la cena, toma la copa. Y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por ustedes. Algunos decir: Dios, no se la tomaron, la botaron. No. Cuando se habla de derramar, el Señor lo que está diciendo es que es la sangre de su pacto que está derramándose en su propio cuerpo, mi querido. Entonces recordamos que Jesús vivió en la tierra y murió en la tierra, que vino a la tierra y fue encarnado, es decir, metido en carne, ¿ok? En el vientre de una mujer virgen, ¿ok? Que creció y aprendió a obedecer, que pasó por sufrimiento, que no le fue fácil obedecer, pero que aprendió. ¿Qué más entonces entendemos aquí, mi querido? Si es en memoria de Él, dice el Señor Jesús, es en memoria de mí. Pues entonces que cuando murió, fue puesto en un lugar oscuro, en una tumba y sellada, y puesto un sello de garantía de parte del Imperio Romano, para que dijera a la gente: este es inviolable y aquí este que está metido no va a salir. Porque muchos dijeron: es que va a salir, entonces hagan algo. Y le pusieron además unos guardias. De eso lo haremos mañana viernes. Perdón, y el domingo. ¿Ok? Entonces, ¿qué recordamos? Pues que vivió y también que murió. ¿Es necesario que entendamos que Jesús murió? Sí, porque no fue ni un ataque de catalepsia, no fue un desmayo, no fue un desdoblamiento, no fue una salida a un cuerpo astral. No, Jesús realmente, el cuerpo de Jesús, el cuerpo físico de Jesús murió. ¿Por qué y para qué? Para pagar el sacrificio que usted y yo debíamos pagar, pero esa deuda a ti y a mí nos era adversa. Colosenses 3. Liberándonos de esa deuda que era adversa e impagable por nosotros, porque nosotros no podíamos satisfacer la justicia y la santidad de Dios Padre que le había sido quitada y robada en el Edén. Recuerde que el derecho romano exige a aquel que fue agredido que se le satisfaga, que se le reintegre la falta. Y la forma de reintegrarle al Señor de los cielos, al Dios 3 veces santo, es que usted y yo vayamos a Jesús y que por la única obra y el único sacrificio que hizo Jesús, entonces sea satisfecho el Padre en su santidad y su justicia. Entonces por eso usted y yo somos justificados y somos hechos santos. Amén, mi querido. Entonces recordamos que Jesús murió, realmente murió, porque al morir Cristo, que no cometió pecado alguno, al morir el Cristo que no cometió pecado alguno, Él dice: yo me cargo con los pecados de todos, yo los cargo aquí en mi cuerpo, pero todo aquel que confiese mi nombre, entonces se adhiere a mi sanción, a mi sentencia, pero como ya fue juzgada,
esa sentencia suya en mi humanidad, entonces queda libre. ¿Entiendes por qué es importante la cena? ¿Entiendes por qué es importante que nos reunamos el séptimo día y vengamos y tomamos la cena del Señor? ¿Comprendes por qué razón es un motivo para recordar? ¿Comprendes por qué razón el Señor nos dice y le dice a sus apóstoles, mis queridos, esto va a doler, pero tranquilos que yo vuelvo? Entre tanto ustedes hagan esto cada vez que se reúnen en mi nombre, pero piensen, llenen la práctica de la palabra. Reúnanse en familias, como decía la composición de la ley en la Pascua. Se reunían en familias, en sus reinos privados, y allí comían la Pascua. ¿Ok? Es importante el confinamiento porque estamos ahora encerrados en nuestras casas. Bueno, entonces Jesús muere para pagar el precio de nuestra libertad, de nuestra paz, con la esperanza de que regresará una segunda vez. Entonces, ¿qué recordamos también, mi querido? Que Jesús muere, pero que Jesús dijo, y volveré. Y si Él dice, volveré, es porque está vivo. Entonces no fue la última cena, sino es la primera de muchas. Volverá una segunda vez para gobernar la tierra, ahora sí como el pueblo de Israel quería verlo entrar, en un caballo, con espada, dándole a todo aquel que agredió a su pueblo su merecido. Nos gusta la venganza, ¿cierto? Como iglesia nuestra, Casa sobre Roca no cree y yo no tengo el poder de la transubstanciación, es decir, yo no tengo el poder para convertir este pedazo de pan en carne o en el cuerpo del Señor Jesús. Cuenta las memorias de Martín Lutero que un día estaba tomando él la hostia, ¿cierto? Y entonces él dice, caray, si el Señor es santo, yo que soy pecador, me voy a morir en el acto. Y entonces él decía, lo suelto, pero si lo suelto se cae el Señor y se lastima. ¡Ay, pobrecito el cuerpo de Cristo! ¿Se imagina ese hombre con ese empeño en querer satisfacer en todo a nuestro Señor Jesús, que creía entonces que lo iba a lastimar? Entonces él va a donde su tutor y le dice, mire, me pasa esto. Y dice, no, mijito, lo que pasa es que eso es una recordación. Y por eso es que Lutero dice que nosotros somos salvos por fe. Somos salvos por la fe. Entonces, como iglesia no quedemos en la transubstanciación, no cambiamos la sustancia del pan en el cuerpo ni del vino en la sangre, sino son meros símbolos de recordación. No una presencia viva del Señor Jesucristo en el cuerpo, sino una presencia espiritual y de recordación. Una presencia real y espiritual en medio tuyo y en medio mío. Se toma siempre en memoria de Jesús y es para recordar la muerte de Cristo Jesús en aquella cruz y es para recordar que Él vuelve una segunda vez. ¿Lo repito? Ok. Pero debemos tomarla dignamente. Y cuando hablamos de tomarla dignamente, es tomarla con una actitud de arrepentimiento. Y no hacerlo como lo hizo Judas, en donde Judas estaba al lado, y si usted sigue leyendo el capítulo de Lucas donde estamos yendo, dice que aquel está sentado a la misma mesa mía. Dice Jesús, aquel que me va a traicionar está sentado en la misma mesa, ¿cierto? Y entonces, ¿qué sucede, mi querido? Bueno, sucede que Judas, ay, ¿qué pasó? Y entonces así hay mucho creyente que viene, toma la cena, pide perdón, pero vuelve y sale a hacer lo mismo que hacía en Egipto. En los mismos actos de inmoralidad, de lujuria, de lascivia, de amargura, de falta de perdón, de rencor, de amor al dinero, de ser laboradicto. En fin, pides perdón, tienes que cambiarlo porque debes hacerlo con dignidad. ¿Tú te imaginas que el Señor Jesús estuviera en medio nuestro y dijera lo siguiente: aquel que tome la cena y que esté en pecado se muere? ¿Quién la toma? Como aquel que esté en pecado tiene la primera piedra. Óyeme, pedimos perdón en la cena y nos comprometemos con el Señor, no como Judas. Nos comprometemos con el Señor para volver a hacer. Y algunos dicen, no, pastor, entonces nunca lo voy a tomar. O sea que nunca vas a salir de donde estás. O sea, nunca quieres cambiar y nunca quieres salir de la acción de pecado, de esclavitud en el cual vives. Por favor, vive la libertad, la paz y la vida abundante que el Señor te ha llamado a hacer.
¿Quiénes pueden tomarla? Pues el mismo Jesús se la pasó a Judas, o sea que pueden tomarla todos. Lo que pasa es que es un acto de responsabilidad individual y cada uno debe examinarse. Cada uno debe examinarse. El Señor dijo, cada vez que se reúnan en mi nombre. ¿Y qué beneficios trae? Bueno, pues entonces si el primer hombre o con el primer hombre el pecado viene con debilidad, enfermedad y muerte, pues entonces trae fortaleza, ¿cierto? Perdón, trae sanidad, trae fortaleza y trae vida. Muy bien, un quinto punto en el cual quiero ir cerrando ya nuestra prédica de hoy, Jueves Santo. Para tener presente que el Señor cuando nos dice, hey muchachos, es la primera vez que ustedes van a entender cómo se toma la Pascua realmente y qué es lo que está pasando aquí y lo que está pasando al frente de ustedes y lo que ustedes van a vivir de aquí en adelante y la zaranda por la cual van a pasar. Quiero que ustedes sepan que esto que va a acontecer es especial. Y por eso tú y yo vivimos un momento especial aún. Y son los principios que dominan las emociones. Jesús aquí les enseñó a los apóstoles, muchachos, ¿sabe qué? Vienen momentos muy difíciles, lo hablamos el miércoles y decíamos, Jesús dice, está la angustia que tengo en mi ser que me siento morir. Pero ¿sabes qué pasó? Jesús no se echó a llorar, ni se echó a morir, ni se echó, ni se encerró en una cueva, ni se metió por allí, ¡no quiero ir! Como nos pasa a ti y a mí, sí, literal. Pero el Señor dijo, hey muchachos, los principios dominan las emociones. Y el principio de Jesús era cumplir y hacer la voluntad del Padre. 14:1 de Juan dice lo siguiente, no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí, dice Jesús. No se angustien. Y Jesús estaba angustiado. Se sentía morir, desfallecía. Pero dijo dijo el Señor Jesús así, dijo, Padre, no se haga lo que yo quiero, sino tu voluntad. Si usted mira entonces y analiza y lee y tomas ese tiempo para hacerlo en casa con los suyos, Lucas 22, Juan capítulo 14, Mateo igual, léanlo acerca de estos momentos cruciales. Y se dan cuenta entonces que en 14:1 de Juan dice, no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el verso siguientes, del 1 al 3, habla el Señor de un sitio especial para nosotros. Dice que Él va a prepararnos moradas. Del 4 al 6 habla de que Él es el camino, la verdad y la vida. Y fíjate que mucha gente, muchas personas hoy en día están buscando todavía un camino que los conduzca a vida y que les haga y les dé vida plena. Del 14 en adelante habla el Señor acerca de la certeza de la oración. Y del 15 al 18 está hablándonos acerca de la promesa del Espíritu Santo. Nos está diciendo en Juan 14, muchachos, voy a enviarles a ustedes el Espíritu Santo. Y a ti y a mí nos lo da. A ti y a mí nos lo entrega, porque somos sellados. Y en el verso 27 habla acerca de la paz del creyente. En el capítulo número 15, el capítulo número 15 del libro de Juan, el Señor Jesús habla acerca de la vid verdadera, de la vid y las ramas, de quién es el jardinero, de quién es el que cuida la vid, de que cómo podemos dar fruto. Si usted y yo estamos pegados a Él, entonces daremos fruto y daremos mucho fruto. Dice que permanezcan en mí. Pero también habla de un aviso de disciplina. También habla de un aviso de un trato. También habla de corte y poda. Y por eso la zaranda viene, sacude y saca aquello que no es de la iglesia. ¿No quisiéramos? No, claro que no. ¿Nos duele como pastores? Claro que sí. A veces equivocamos nuestra percepción frente a una persona y creemos que es aquel líder o que es aquella persona que va a desarrollar un ministerio, que nos va a apoyar en un ministerio, resulta que no sale con nada y nos causa dolor y tristeza. Sí, claro que sí. El Señor dice, no te preocupes, ese no era. Entonces uno dice, bueno, este tampoco era. Y seguimos. Nos habla del llamado al amor como un nuevo mandamiento. Ámense los unos a los otros como yo los he amado a ustedes. No muérdanse los unos a los otros. En Juan 17, del 1 al 2, el Señor Jesús nos habla acerca de la oración de intercesión, es decir, que el Señor Jesús, después de decirle todo lo que necesitaban a sus discípulos, se dirige entonces al Padre. Él le dice todo eso a los discípulos y les enseña todo. Pero luego se dirige al Padre en uno de los capítulos más hermosos de la Biblia. Y Jesús entonces ora por él, ora por sus discípulos. Y ora por los que, oiga aquí iglesia, por los que van a creer por el testimonio de los discípulos. No.
de estos, de estos. Vuelvo y repito, en Juan capítulo 17, del 1 al 2 dice el Señor que Él ora por Él, ora por sus discípulos y ora por los que van a creer en el testimonio de estos, es decir, tuyo y de ti, de mí. Imagínate nomás, el Señor Jesús se toma tiempo para orar por nosotros. ¿Tenemos o no tenemos un lugar? ¿Valemos o no valemos? Verso 21 y 23, ora por la unidad. ¿Estamos cumpliendo con eso en la iglesia? ¿Estamos cumpliendo con eso en nuestra casa, en nuestro reino privado? ¿O nuestra casa anda dividida? La Biblia dice que una casa dividida se cae. Una de las cosas que más divide una iglesia es el chisme. Una de las cosas que más divide a una iglesia es la desobediencia. Eso mismo sucede en tu casa. Verso 24, el Señor Jesús manifiesta su deseo de que es para Él de gusto, de anhelo, de que usted y yo permanezcamos unidos. Vamos a concluir, por favor. Lucas 22:15, por favor. Lucas 22:15 al 16. Entonces les dijo: he tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes, antes de padecer. Vamos a leer, perdón. Lucas 22:15, 16. Entonces les dijo: he tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Pues les digo que no volveré a comerla hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Tú y yo somos parte de ese cumplimiento en el reino de Dios. Recuerda que nuestros nombres están escritos arriba en el libro del cielo. Recuerda entonces, mi querido, que el celebrar la Pascua requería la escogencia de un cordero. Y Dios Padre escogió a su unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. El escoger ese cordero requería que se celebrara una fiesta. Y esta fiesta fue instituida por Dios para conmemorar la celebración de la libertad del pueblo de Israel de la salida de Egipto. Hoy no solamente recordamos que Jesús es el Cordero del Señor. Hoy tenemos que tener presente sus instrucciones, sus enseñanzas, su motivación y nuestra motivación para vivir agradecidos y al llamado a un cambio en lo personal y en nuestro hogar, en nuestra ciudad, en nuestra iglesia. Aceptemos entonces pues el sacrificio expiatorio de nuestro Señor Jesucristo en obediencia al Padre, por ti, por mí, por nuestra libertad. Padre, gracias por tu palabra que es verdad. Te alabamos y te bendecimos y descansamos y reposamos en ti. Señor, gracias Jesús, porque nos has dado enseñanza particular. No es la última cena, porque tú dices, no volveré a comerla hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Y nosotros en la iglesia anhelamos volver a reunirnos, Señor, para tomar la cena, Señor. Nos has permitido celebrar la cena de una manera particular en el interior de nuestra casa, pero nos has permitido recordar, Señor, y tener presente que la Pascua era reunirse en familia para comer la cena y para tomar la Pascua, y entonces regresar cada uno luego a sus lugares particulares. Señor, nos has dicho también que el séptimo día se reunirían todos como una asamblea sola. Permítanos volver a hacerlo, Señor. Permite entonces que seamos resguardados y protegidos de esta pandemia del COVID, Señor, que viene por una tercera ola, Señor. Resguárdanos, protégenos. Oro por mí, por mi esposa, por mis hijas, por mi madre, mis hermanos, por la familia de mi esposa, mis cuñados, sus cónyuges y todo. Oro por nuestra iglesia, Señor. Resguárdanos y protégenos, Señor. Oro por el pastor Darío del Presbiterio Nacional, Señor. Oro por aquellos que no forman parte de nuestra iglesia, pero que son tus hijos y son creyentes. Oro por aquellas personas a las cuales les hemos entregado el mensaje de tu palabra, Señor. Por favor, Señor, manténnos sanos, guardados, protegidos de esta pandemia, Señor. Y por aquellos que sufren, Señor, y que han tenido un dolor por la pérdida de algunos seres queridos, dales consuelo, Señor. Pero permíteles recordar y tener presente que tú eres el sacrificio, el cordero sacrificial del Padre. Y que por tal razón, Señor, podemos en ti encontrar refugio seguro, descanso y consolación. Hoy oramos, Señor, dándote gracias por esa primera cena de muchas, Señor, porque nosotros estamos ahí en medio de esa primera y estas otras tantas hasta que todos se cumplan en tu reino santo, Señor. Anhelamos tu segunda venida, Jesús. Recordamos tu muerte y te damos gracias por tu obra. Ayúdanos a vivir en libertad en el nombre de Jesús. Tú que llegas por primera vez,
quiero invitarte a que hagas conmigo una sencilla oración seguido de estas palabras. Señor Jesús, mientras tanto tu iglesia, ora allí. Señor Jesús, hoy creo que viniste a este mundo y tomaste una cena de una manera particular y enseñaste a los tuyos. Quiero entenderla y comprenderla para hacer la vida en mi vida. Y sé que al entregarte en esa cruz, porque te volviste aquel, el Cordero del Padre, te volviste aquel mi Redentor, recibo entonces el perdón a todos y cada uno de mis pecados y tengo una vida nueva. Y me dices que tome la cena de una manera digna. Gracias, Jesús, por lo que hiciste aquella vez y por lo que volverás a hacer. Entre tanto que tú vengas, en el nombre de Jesús, recibo el perdón de mis pecados, una vida nueva, el derecho a ser llamado hijo de Dios, y el Padre que está en el cielo me sella con el Espíritu Santo la promesa, haciéndome casa de habitación. Soy templo santo del Señor. Bienvenido a esa casa. El Señor los bendiga. Muy bien, vamos a tomar la cena del Señor de una manera particular hoy, porque pues hoy celebramos la Santa Cena, ¿cierto? Entonces, yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan, y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Señor Jesús, gracias, porque son meros símbolos, pero estos símbolos nos permiten recordar y reconocer el valor de tu obra, Señor. Y además de esto, Señor, nos haces comprender que tu cuerpo fue molido por nuestras agresiones, por nuestros pecados, por nuestra enfermedad, y que el vino es la señal de un nuevo sello, de un nuevo pacto, una nueva esperanza para nosotros. Oramos en el nombre de Jesús por sanidad, vida y fortaleza, en el nombre de Dios Padre y con la guía de tu Santo Espíritu. Amén. Pueden tomar la cena, por favor. Muy bien, oramos por diezmos y ofrendas, por favor. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu verdad, gracias por tu amor. Bendice los diezmos y ofrendas de aquellos que lo hacen de corazón, con fe, con confianza y con obediencia, Señor. Aquellos que no lo hacen, enséñales acerca de que son meros administradores, Dios, y ayúdanos a crecer como iglesia en lo espiritual, porque en lo físico, Señor, tú nos sostienes. Porque a veces nos preocupamos muchas más veces por lo físico y por lo que estamos viendo que por los crecimientos individuales y personales. Y tú mismo en tu palabra a través de Juan dice: querido mío, quiero que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Ayúdanos a no estar pegados del dinero y a tener la libertad para ser esos reales y buenos administradores. Bendice a aquel que da con alegría, bendice a aquel que da una ofrenda con alegría, bendice a aquel que da una ofrenda remecida, apretada y abundante, Señor, y bendice a aquel que cumple con el diezmo, Señor. En el nombre de Jesús, guíalos, guárdanos y protégenos, Señor, y oro por aquellos que están en búsqueda o tras la búsqueda de un trabajo. Tú sabes la necesidad de la provisión, sabes que necesitamos provisión, Señor. Guíanos y oriéntanos, Señor, y muévenos, Señor, muévenos a mejores lugares, porque tú llevas a tu pueblo a un lugar para tomar esa Pascua, Señor. Guíanos a nosotros para que podamos radicarnos como tal. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Iglesia, muchas gracias. Las murallas caen a sus pies, solo su voz, por su gracia, Él nos limpió, cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Cristo, el que salva, la esperanza está en Él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo